Muy buenos días, estimados oyentes. Otra vez estamos aquí con el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Queremos compartir con ustedes temas de la vida espiritual, buena música y todos los acontecimientos y hechos que hacen al crecimiento humano. Estamos aquí en Radio Flash, entonces, Félix, Miguel, Juan Carlos, Manuel, quien les habla José, y en los controles, como siempre, Roberto Pato Molina. Bueno, hecha la presentación, vamos entonces a proponer el tema de hoy. Como venimos hablando de la meditación, de los temas de meditación, hoy tocaría el tercer tema de meditación, que en CAF denominamos los dos caminos. Tanto en la meditación discursiva como en la meditación afectiva, el tema es el mismo. Es el ámbito en el cual vamos a trabajar un aspecto de la vida espiritual, de la vida interior. Entonces, el tema de hoy es los dos caminos. ¿Qué significa para nosotros los dos caminos? Si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que es la vida cotidiana, a nosotros en cada instante se nos presentan situaciones sobre las que tenemos que decidir y resolver. Algunas las hacemos automáticamente, otras las tenemos que pensar, reflexionar, otras las tenemos que consultar. Pero siempre hay alternativas y por lo menos siempre son dos las que se presentan como opciones más favorables. Entonces, de alguna manera, este es un ejemplo práctico de lo que significan los dos caminos en la vida espiritual. Yo puedo seguir con mi vida común, es decir, en el vacío existencial, o puedo buscar un medio para llenar ese vacío con algo que sea trascendente. Como decía Manuel, los dos caminos es un modo de enfocar la vida, pero podemos afinar un poco más la puntería. En la vida de las personas, en la vida mía, en la vida de todos nosotros, siempre se presentan situaciones en las que tenemos que optar por una elección o por otra, por un modo de tratar a una persona o por otro, por una manera de hacer un negocio o por otra manera, por una manera de opinar y leer un libro y terminarlo, o empezarlo y después dejarlo porque uno, entre comillas, no tiene tiempo. Uno tiene que elegir qué camino va a seguir, porque son caminos que tienen que ver con la voluntad, con el anhelo de desenvolvimiento espiritual, con el desarrollo del estado de conciencia. Cuando en esta meditación se la titula Los dos caminos, efectos de desapego, está mostrando que en la vida de todos nosotros se presentan normalmente dos o más opciones. Pero hay alguna opción de entre todas ellas que podríamos decir es la de la derecha, la que me lleva a la mejor situación de vida, a la mejor relación. Y está la otra, el otro camino, que es el camino que me lleva a la bronca, al maltrato, al no reflexionar sobre las cosas y expedirme haciendo juicios. Entonces,
Es obvio que en la vida tenemos que elegir qué camino vamos a seguir en el día a día. Y de esto vamos a hablar entre todos. Yo lo veo y lo practico de esta manera. Para mí los dos caminos llevan a la cumbre del monte. Simplemente que uno hace una trayectoria y otro hace una trayectoria mucho más larga y de mucho más sufrimiento. El sufrimiento está en la vida de cada ser humano, sobre todo cuando ignoramos las consecuencias de nuestros actos, cuando no nos damos cuenta, como bien se decía recién, elegimos entre dos opciones, pero predomina el gusto, predomina la costumbre, predomina alguna otra cosa, un interés personal, y no me doy cuenta de las consecuencias que eso me va a acarrear a lo largo de la vida, o quizás no tan a lo largo, sino en algún momento que se va a presentar como difícil y que voy a tener que solucionar de algún modo. De las dos maneras me desenvuelvo y aprendo, pero una es más ágil, más liviana y me lleva hacia un estado de libertad interior, y el otro, si bien me acerca gradualmente a un estado de libertad interior, es a costa de mucho sacrificio y dolor. Cuando predomina lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que me gusta, quiere decir que yo estoy en el centro de todo. Y cuando estoy en el centro de todo, no puedo ver a los que me rodean, no puedo ver sus necesidades, no puedo ver sus sufrimientos, no me doy cuenta por qué hacen una cosa de una manera y no de otra. Y sentencio, juzgo, critico. Bueno, es una manera de funcionar, pero una manera de funcionar que me trae sufrimiento, me trae dolor, me trae molestia, muchos conflictos. Y a costa de muchos conflictos, de muchos líos y de irlos solucionando, voy aprendiendo, me voy desenvolviendo. Si tengo un poco más de conciencia y pienso un poco más y voy trabajando en esos hábitos, en esas formas de ver, como recién decía Juan Carlos, de modo de contestar, un modo de decir las cosas, un modo de agarrarse una bronca, si uno lo puede ir trabajando y va limando todo eso, todo va ocurriendo de otro modo y uno va aprendiendo y se va desenvolviendo de otro modo. Pero los dos modos me llevan hacia la libertad interior, hacia el conocimiento de mí mismo. Sí, creo que está interesante, ¿no? Eso que todas las cosas nos ayudan a crecer. Depende cómo uno toma la enseñanza que nos deja cada momento, cada experiencia, cada situación vivida. Yo quisiera agregar nada más que cuando intento hacer esa meditación, hay algo que se ha mencionado recién, que es el efecto. El efecto de la meditación, los dos caminos, es desapego. Y es interesante, es importante para mí que cuando uno analice o uno ponga en su mente, en su interior, una situación que vivió o va a vivir o que la está viviendo, ponga una distancia. Esa distancia quiere decir una distancia mental, una distancia emotiva, una distancia interior para poder ver con cierta objetividad. Nosotros siempre estamos respondiendo, muchas veces los seres humanos estamos respondiendo por las pasiones, por los intereses, por los gustos, por las ambiciones, por un montón de cosas que nos mueven ahí. Pero también eso nos hace decidir a veces cosas que no son las más convenientes para todo el conjunto humano. Entonces, poner un límite, poner una distancia, poner una referencia así más lejana, más objetiva, hace que uno pueda evaluar la situación con un criterio quizás un poco más superior, que no sea la conciencia esa egoísta o individualista la que me mueve, sino que sea un poquito algo con otras miras. Yo he escuchado una vez a una persona que por supuesto no era espiritual, pero también usaba esos conceptos. Y decía que en la psicología, él estudiaba eso, decía que era como
balconear. Él le llamaba así, como ponerse en el balcón. Uno ve una situación, pero desde el balcón. No está metido ahí en la telenovela, donde suben y bajan las cosas. No, está en el balcón como observando. Y esa es quizá una imagen aproximada de lo que podría ser el desapego. En ese sentido, cómo elegimos y cómo queremos orientar nuestra vida desde esa perspectiva, con la conciencia. Yo quiero agregar otro encuadre a lo que se está hablando, como complemento. Fíjense que cuando yo hablé por primera vez, di un ejemplo práctico de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y ya se mencionó acá un par de veces que una forma de evaluar uno u otro camino es pensar en las consecuencias de la decisión. Si esa consecuencia significa que estoy hiriendo o lastimando a alguien o es equívoca para mi propio futuro. Pero si yo pertenezco al camino, por ejemplo, la situación es un poco distinta. ¿Por qué? Porque en nuestro camino, perteneciendo a CAF, la decisión está en dos aspectos. O eso me ayuda al desenvolvimiento, me acerca al ideal que tengo, al ideal que elegí con el que me comprometí, o simplemente es un dejar hacer, dejar pasar, es una circunstancia más de la vida. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que quiero destacar es cómo tomo yo las situaciones de la vida diaria y cotidiana. Lo tomo como una carga, por ejemplo, ¿por qué a mí me tiene que ocurrir esto? Fallece un hijo mío y es doloroso, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Significa ¿por qué no a otro? ¿No es cierto? Pero otra cosa es tomarla como un desafío. Es decir, ¿cómo puedo yo, a través de esta experiencia, madurar mi conciencia y aprender a aceptar las circunstancias por más dolorosas que sean? Sí. Como se decía recién, la meditación, los dos caminos, tiene un efecto que en la técnica meditativa de CAF se le llama para esta meditación desapego. ¿Qué significa desapego en la vida cotidiana? No es que uno, o mejor dicho, imaginémonos que salimos a caminar por una zona donde ha llovido y se nos pega barro en los zapatos. ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa? Los lavamos, los limpiamos. Y no nos vamos a quedar con ese barro, porque ese barro representa, si vamos a fijarnos en los hechos, los lugares tan lindos por donde yo estuve caminando. Un parque, un bosque, un monte arbolado, un monte frutal, etc. Entonces, el desapego me lleva a no quedarme, ahora ya no solamente físico, sino mentalmente, con el recuerdo de las ideas, los pensamientos, que en un momento me resultaron interesantes, pero ese momento ya pasó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como en la cabeza no puedo meter una manguera para limpiarme los pensamientos. Tengo que desapegarme. Y el desapego exige voluntad. ¿Qué significa esto? No quiero pensar más en este asunto. No quiero que quede en mí ni un vestigio de esta situación tan penosa. No quiero, es decir, yo soy el que está decidiendo desprenderme de esas ideas,
desprenderme de esos pensamientos, desprenderme del recuerdo del maltrato que tuve, o también del buen trato que tuve. Porque las cosas buenas, cuando quedan dando vueltas en la cabeza, son como las abejas. Las abejas producen miel, pero si están revoloteando en la cabeza todo el día, nos pone muy molesto y hasta peligroso porque nos puede picar. Un aspecto que quiero destacar de lo que, digamos, de la vida diaria o práctica, por lo menos que no sea diaria, es que yo hacía alusión, por ejemplo, a las consecuencias porque, como bien se decía recién, aunque lo voy a decir de otro modo, uno se puede encariñar con algo, con alguien, con una situación, con un statu quo, y dejarlo causa dolor, causa molestia, causa insatisfacción. ¿Y qué hacemos cuando nos queremos desenvolver y cuando queremos seguir adelante y tenemos la técnica de la meditación? Me desapego, es decir, suelto eso en la meditación y uno se da cuenta que cuando suelta es más libre. Uno no se daba cuenta cuánta carga tenía, sobre todo emotiva, o de no querer perder una situación, de no querer perder algo porque si yo es como si fuéramos menos. Y en realidad cuando uno se libera, cuando uno deja, cuando uno suelta, es más libre. Y en ese sentido uno gana un montón. Y empieza a ver las cosas también de otra manera y generalmente uno no pierde lo que tenía miedo de perder. Sí lo pierde cuando sigue agarrado a eso, porque cansa, molesta a uno y a los demás. Cuando uno es libre, deja ser libres a los demás, se produce un amor genuino, un amor que es total, que envuelve al alma, que nos ayuda, que nos alienta. Y no somos una carga para nadie, ni nadie es una carga para nosotros. ¿Te quería decir algo? Sí, que en realidad en CAF es un continuo, en realidad también la vida cotidiana es así. Lo que pasa es que en CAF se hace más consciente, un tomar y dejar, ¿no es cierto? Es decir, el dejar significa el desapego de las cosas que en un determinado momento me gustaban. Por ejemplo, mi familia quiere ir a un determinado lugar de vacaciones y yo no quiero, porque quiero cuidar la seguridad de mi familia, pero toda mi familia, mi esposa y mis hijos quieren salir de vacaciones. Entonces yo tengo que desapegarme de mi gusto, ¿no es cierto?, y satisfacer la necesidad o el gusto de la mayoría. Sí, hay otras cosas también que quisiera presentar. A mí me parece que hay decisiones en la vida, digamos así, como más cotidianas, como más superficiales, como que no son tan graves. ¿Tomo un café o tomo un té? ¿Hago esto o hago lo otro? Esas son decisiones pequeñas, insignificantes, podríamos decirle. Pero hay otras decisiones que nos presenta la vida, y siempre nos presenta la vida alguna decisión difícil, que es la que tenemos que reflexionar quizás mucho más y poner más distancia, más desapego y mucha conciencia en nuestra decisión. Porque las consecuencias, como se decía antes, de esas decisiones las estamos asumiendo y las vamos a asumir o las tenemos que asumir. Y pasa que, me parece a mí, que no siempre tenemos claro todo el panorama que viene después. Podemos reflexionar mucho, podemos pensar, podemos sentir, podemos buscar y, claro, tomar hasta la intuición, a ver qué es lo que nos dice. Pero no es que tenemos la bolita de cristal que con eso resolvemos todo. Tenemos un panorama y
y de ahí tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión implica asumir todo lo que las consecuencias de esa decisión me van a poner en el camino. Bueno, creo que no hemos pasado también, nos ponemos en desapego y hay que terminar acá. Bueno, los invitamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos a caminar juntos. Lleva el título de Barricadas Misteriosas y corresponde al compositor francés François Couperin, un compositor que nació en París en 1668 y murió también allí en 1733, compositor, clavecinista y organista, conocido por sus contemporáneos como François Couperin el Grande, porque se destacó por su maestría en el dominio del clavecín y una gran cantidad de obras compuestas para este instrumento y otros conjuntos orquestales. Tiene 4 libros de piezas para clave o clavecín, publicados a principios del siglo XVIII. Estos libros están integrados por 230 breves partituras pintorescas y descriptivas. Y, curioso para la época, con títulos evocadores, muy evocadores, como por ejemplo Le Carillon de Citer, Les Rossignols en Amour o Le Petit Moulin à Vent, y otros más, por supuesto. Además de esto, también se le debe a François Couperin un tratado, L'Art de toucher le clavecin, el arte de tocar el clavecín, que ejerció una notable influencia en el músico alemán Johann Sebastian Bach. Entonces, lo que escuchamos es
Las barricadas misteriosas para clavecín, tocado en clavecín. Compositor François Couperin, barroco francés. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Continuamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para la entrevista de hoy tenemos aquí en pantalla, porque estamos con una comunicación, una videollamada, la persona del otro lado de la pantalla, en la pantalla, está en Córdoba capital, nosotros aquí, y es Eduardo Oña. Es miembro de CAF. En realidad es jubilado, pero sigue trabajando fuertemente en una empresa de audiovisuales. No audiovisuales, ¿cómo dijo? Era diseño visual. Comunicación visual. Comunicación visual. Así es, eso es lo exacto. Buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está usted? Muy bien de verlo aquí. Sabe que igualmente, gracias. El punto que nos ha interesado, que quisiéramos comentar, porque hay muchos puntos para hablar, pero hay un punto en especial. Eduardo Oña fue trasplantado con un riñón. Recibió un riñón, puesto que antes hacía hemodiálisis, tenía que hacer hemodiálisis. 3 veces por semana. Sí, pero el riñón es el de su esposa. Esa es la curiosidad. Y quisiéramos ver cómo empezó la historia, cómo pasó todo esto hasta llegar a este... Y cómo la están viviendo ahora, ¿no? Claro. ¿Cómo empieza todo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la verdad que es una historia muy linda porque en un momento yo empecé a sentirme muy mal, empecé a sentir con poca fuerza, débil, me cansaba muy rápido y bueno, y tenía unos riñones que se me iban deteriorando. El médico cada vez que me veía una vez cada 2 o 3 meses, me decía, vamos hacia la diálisis. Yo al principio no quería saber nada, la palabra diálisis me producía terror, porque veía entrar, mientras yo esperaba para ser atendido, veía entrar la gente que iba a diálisis, en silla de ruedas. Yo digo, Dios mío, esto me va a tocar vivir. Así que la verdad estaba un poco medio como... No me gustaba mucho la idea. Perdón, Eduardo, ¿cuánto hace de esto? Cuando empezó... Y de esto hace 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces yo medio año anduve mal, en peor, hasta que un día llegué, me hicieron un análisis, tenía la creatinina en 8 y me dice, tenemos que ya hacer la diálisis, porque todavía no va más.
Entonces ahí nomás me hicieron una intervención rápida, que me pusieron un conducto acá en el cuello, no sé bien cómo se llama la zona donde entran. Y por ahí sacaban la sangre y la filtraban y la volvían a poner. La cuestión es que la primera vez que voy al hospital privado a hacerme la diálisis, claro, el ambiente no es muy agradable, que digamos, Claro. todas las personas de todas las edades y de todos los sexos sentados conectados a una maquinita, que no es muy agradable. Horas. Pero me la asumí, 4 horas, pasé las 4 horas. Cuando salí y me fui a mi casa, caminando, yo vivo a 5 cuadras del hospital privado, me sentía tan bien, que yo agradecía la diálisis. Esto es fabuloso. Mágico. Así que estaba esperado por ir a la diálisis, disfrutaba el momento que tenía que ir a la diálisis. Mire, cómo cambió. Por lo bien que me sentía después. Claro. Pero ¿qué pasó? Que resulta que el estar ahí 4 horas conmigo mismo me produjo una cosa, fue como una experiencia que nunca había vivido antes. Si bien es cierto que nosotros en nuestro camino espiritual tenemos un método que nos indica tener una meditación a la mañana donde uno se conecta con uno mismo, que es una experiencia muy linda porque hay pocos momentos en los cuales uno puede estar con uno mismo. Generalmente está confundido con las circunstancias. Sí, con el trabajo. Corriendo. Con el trabajo, con las relaciones. Claro. Exacto. Que tener un momento para uno no lo encuentra nada más que ese poquito, que a lo mejor le dedique el tiempo. Acá tenía 4 horas para mí mismo, para estar conmigo mismo. Y realmente me sentía muy cómodo. Era una experiencia nueva, una experiencia distinta. Tenía tiempo para meterme adentro de mí mismo, porque para afuera no podía hacer nada. Ver todos conectados en una máquina no me producía ninguna motivación de pensar. ¿Y no conversan Pero con los otros? ¿No conversan con los otros pacientes que están allí? Claro, esto fue las primeras veces que yo descubrí que podía meterme dentro de mí mismo y enriquecerme. Y después empezó la participación con los demás. Porque claro, uno cuando se va acostumbrando, cuando se va haciendo hábito algo, empieza a buscar cada vez ir trascendiéndose, ir un poquito más allá, venciendo el límite. Y acá es cuando viene la experiencia de participar con los compañeros, con los que están al lado de uno. Era una experiencia también muy linda, una experiencia muy hermosa. Por eso yo, todos los que tienen que pasar por esta experiencia, que me entero, les digo que no se desanimen, que es muy lindo porque uno se siente bien, participa con la gente, lo bien que se siente, y de alguna manera está transmitiendo eso. El día de mi cumpleaños, que me tocó pasar allá adentro, mi compañera me llevó una torta, y bueno, festejamos entre todos, hicimos una fiesta, en un lugar donde uno no se lo imagina como fiesta. Claro. Calvario, ¿no? Qué lindo. Claro, Eduardo, pero hay que pensar una cosa. Usted viene de una preparación espiritual ya de muchos años. Entonces está preparado para encontrarse con sí mismo. Pero yo no sé si toda la gente puede tomarlo en las mismas condiciones. ¿A usted qué le parece? De la misma forma, claro. No es fácil. Evidentemente que yo venía con un poco de chancuilla, no vamos a negar que traía una ventajita. Porque claro, han sido muchos años. Yo ingresé a CAF en el año 65, así que hace 55 años. Claro. Y uno de alguna manera se viene preparando. Pero tampoco es que uno es un ser sobrenatural. Sufre como cualquiera, siente como cualquiera, se amarga como cualquiera, se preocupa como cualquiera y disfruta como cualquiera. Sí. Pero claro, uno a todo lo que le va pasando le va dando un sentido trascendente. Claro. ¿Y cuánto ¿Por tiempo? qué me tocó vivir esto? ¿Cuánto tiempo duró ese periodo de diálisis entonces? Y más o menos duró como un año. Un año. No, perdón, duró 6 meses. Y yo después
como me hicieron una prueba para hacer otro tipo de diálisis, que no es la hemodiálisis, sino que es la diálisis peritoneal, que le ponen 2 cañitos en el estómago. Entonces uno 3 veces por día hace circular 2 litros de una solución muy alcalina que va por ósmosis, tomando todo lo que son los elementos ácidos de adentro de los órganos. Eso dura más o menos una media hora, que uno tiene que hacerlo todos los días. Eso sí, son los 365 días al año. Otra experiencia hermosa, porque a uno le permite tener media hora donde puede leer, donde puede meditar, donde puede escuchar música. Pero eso tiene que de otra hacerlo en la manera no la clínica. hace. Tiene que hacerlo en la clínica, no en la casa. Eso No, eso ya lo hacía en mi casa. Ah, en su casa. En su casa mire es. usted. Eso ya lo hacía en mi casa. Había preparado como una especie de laboratorio en mi casa, donde colgaba las bolsas, con este líquido, hay como un par de canillas que hacen un bypass, donde uno saca el líquido que metió a las 6 horas y lo renueva por otro líquido nuevo. Pasan 6 horas y lo renueva por otro líquido nuevo. Entonces siempre tiene un ambiente más bien alcalino, bien básico, que es lo que favorece Pero claro, se va paliando la situación, pero no es lo ideal, porque uno si quiere salir 2 días a un lado tiene que llevarse Todo el aparato. 20 bolsas de 5 kilos, todo el aparataje, no es muy cómodo. Claro. Hice un par de viajes a Resistencia a ver a mi hija y llevar toda esa cosa en el auto, no es muy práctico que digamos. Y estaba como posibilidad de trasplante. Ahora, ¿qué pasaba? Que el trasplante uno se anota y el INCUCAI, según el momento en que uno se inscribe y según la edad que uno tiene, son las prioridades que ellos van dando. Entonces yo con 75 años, un riñón cadavérico era muy poco probable que me fuera dado entre 3, 4 años. 5 podían pasar y bueno. Situación incómoda y también con el riesgo de vida, porque las creatininas se bajan con la diálisis, pero no llega a un punto ideal, es como un mantenimiento. Cuando surgió la posibilidad del trasplante, yo tengo 3 hijos y una esposa, todos me habían ofrecido sus órganos, yo por supuesto los rechacé a priori, dije no, ni pensarlo. Me hago la diálisis hasta que llegue un cadavérico, si no llega un cadavérico, me moriré así, y listo, se acabó la historia. Total, morir un poco antes, morir un poco después. Y muchas de las cosas no cambian, todos nos vamos a morir. Bueno, se enfrenta a esa disyuntiva, ¿no? Bueno, y no había forma, no había caso, y iba y me decía, bueno, ¿por qué no lo piensan? Mi esposa insistía en que ella quería ser donante, y cuando hicimos yo no quería saber nada. Y una chica, una médica residente, me dice, ¿por qué no querés vos recibir el riñón que te está por dar tu esposa, Cristina? No, le digo, ¿por qué no? No le voy a sacar un órgano, qué sé yo. Y me dijo algo muy interesante, ¿no? Que no venía de una mujer preparada en la vida espiritual, era una médica recién recibida, una chica jovencita, que me dijo algo muy interesante, 3 palabras. Me dice, ¿no hubieras hecho vos lo mismo por ella? ¡Apa! Dije yo, claro, Claro, uno piensa, ¿cómo no lo voy a hacer? le dieron vuelta. Y bueno, dice, ahí está. Bueno, empezamos a hacer los estudios de la sangre y nos dimos con que teníamos sangre diferente. Yo tenía 0, ella tenía A, imposible. Con esa distinta tipo de sangre, la Mutual no quería el trasplante, no quería permitir el trasplante, porque era una cosa muy costosa. Más después, el tratamiento de por vida, que es costosísimo. Y bueno, no habían autorizado el trasplante. Dije yo, bueno, listo, perfecto. Si esto se dio así, es porque tiene que ser así. Y lo acepto. Pero, ¿qué pasó?
el médico no estaba muy convencido y empezó a investigar más en la sangre de ella y tenía unas características que no me acuerdo en este momento cómo se llaman, que podían producir compatibilidad. Ella todo esto hace sus caminatas diarias, camina 10 kilómetros todos los días y tiene un árbol en el medio de la caminata, ella le ha puesto el nombre Merlí, donde ella cuando camina se abraza al árbol y le habla al árbol. El árbol no sabe si está medio chiflada o que realmente se conecte con el árbol, porque le habla como si fuera un ser humano el árbol. Pero es como su punto de contacto. Las conversaciones que tenía parece que el árbol la convenció de que le diera su riñón izquierdo. Ella había decidido donar su riñón izquierdo porque le había puesto el nombre al riñón izquierdo y ya se había mentalizado que tenía que desprenderse de ese órgano por un acto de ofrenda. Y resulta que, bueno, cuando le hacen los estudios de sangre, la sangre hay una compatibilidad increíble, una compatibilidad del 80% para distintas sangres, una cosa casi de enciclopedia. Claro. Y cuando le dicen cuál es el riñón que le van a sacar, el izquierdo. El que ella ya había programado, sin saberlo, porque parece ser que cada riñón tiene distintos sentidos, distintas direcciones de la conexión. Y para el lugar donde se coloca, que se coloca en el abdomen, en la parte de adelante, favorece más la conexión en el riñón izquierdo. Pero ella no lo sabía. Así que se ve que algo experimentó ella con sus riñones, en sus charlas que tenía con los órganos mientras iba caminando, y cuando llegaba al árbol le contaba. Perdón, Eduardo, ¿el riñón izquierdo de ella va en el lugar izquierdo suyo también? No, los riñones no se sacan, no se tocan. Yo tengo 3 riñones ahora, 2 atrás y 1 adelante. El riñón nuevo se implanta adelante. Adelante. No se sacan los otros. Se sacan. Mire no usted. trabajan, pero se deja ahí porque como no molestan. Claro. Pero lo más lindo, lo más interesante de esta historia, después que pasó todo bien, con mucho éxito, nosotros empezamos un poco a fantasear con la idea de que hemos estado tanto tiempo juntos. Tuvimos 10 años de novio y 50 años de casado. Que tal vez fantaseábamos nosotros con la idea de que hubo un acomodamiento de la energía, como que nos habíamos mimetizado en esa parte. Y lo más gracioso fue que cuando yo recibí el riñón empecé a comer verduras cocidas. Yo verduras cocidas no había comido nunca en mi vida. Me gustaban las verduras cocidas. Se ve que hay una memoria ahí en los órganos. Es una cosa muy loca, pero yo empecé a comer verduras. Me empezaron a gustar cosas que no me gustaban antes. Y bueno, ahí estábamos un poco, no dudamos, esto ya es una cuestión de creencias, ¿no? No puedo decir que así sea, pero para nosotros fue así. Que tuvimos un acompañamiento, que tuvimos una asistencia y que de alguna manera nos fuimos preparando para eso. Claro. Obviamente el que está en la libertad de que cada uno lo crea o no lo crea, porque no tengo cómo demostrar que esto haya sido así, pero para nosotros fue así. En ese caso, Eduardo, hay una preparación, digamos así, médica, que el organismo tiene que estar preparado, quizás en ayuna, quizás con alguna alimentación especial por un tiempo antes de la operación. Pero la preparación psicológica, la preparación espiritual suya, ¿consistió en algún punto, en alguna cosa en especial? ¿Hubo alguna preparación yo tenía de su parte? No sé si como preparación, yo tenía un convencimiento de que todo iba a andar bien. Estaba convencido de que iba a andar bien, estaba seguro, no sé por qué, tampoco lo puedo demostrar.
pero tenía una seguridad como que esto sí iba a funcionar. Ella, por supuesto, también estaba totalmente convencida de que iba a andar bien, o sea que pienso que de alguna manera ese convencimiento también nos preparaba espiritualmente. Amén de que sí hay una preparación porque uno se entrega y dice, bueno, acá estoy. Salgara lo que salgara, dice el cordobés. No, le preguntaba también porque conversando unos minutitos la otra vez con su esposa, Cristina, nos decía que ella, por lo menos, había empezado antes a hablar con su riñón. Y hablar era como una comunicación, diciéndole lo que iba a hacer, era como invitándolo, así entendí yo, como invitándolo al órgano a que se prepare para salir del cuerpo y a que accediera, claro, accediera a lo que se iba a hacer. Se instalara en el otro, que era el de su esposo. Eso me pareció algo extraordinario, sí. Y que en la parte científica no he visto que haya una preparación de ese tipo, ¿no? Siempre se buscan compatibilidades o incompatibilidades de la sangre, física, fisiológica o no sé cómo, pero no de la preparación así sobrenatural, podríamos decirle. Sí, efectivamente ella le hablaba a sus órganos y le decía que, bueno, los preparaba para que dejaran su cuerpo, pero usted vio cómo son las mujeres hablan y hablan y hablan y hablan. Sí, ella hablaba un poco de humor, ¿no? Ella hablaba con su órgano, sí, esa parte me la había olvidado. Ella lo hacía cuando caminaba le iba hablando a sus órganos, sí, así es. Y cuando llegaba a su árbol Merlí, le comentaba todo lo que había hablado, y se ve que el árbol, como no le decía nada, y una mujer, usted vio que cuando no le discute, sigue hablando, se entendieron muy bien con el árbol. Pero bueno, gracias a Dios, fue un final feliz, una historia muy linda que, bueno, por ahí yo la he comentado con alguien que tenía posibilidad de hablar mientras hacía la diálisis y que conocí. No le tenga miedo, que es lindo, es una experiencia hermosa. Yo agradezco a la vida que me haya dado la posibilidad de vivir esta experiencia. Yo aprendí muchísimo de esto, muchísimo. En el caso de su esposa, Cristina, el hecho de que falte un riñón en su organismo, ¿también eso puede provocar una deficiencia en el funcionamiento normal del asunto? No, nada. Es más, hay muchas personas que nacen con un solo riñón y que a lo mejor mueren y ni se enteraron que tuvieron un solo riñón. Si es que nunca le hicieron una ecografía, una radiografía. Creo que... No, en absoluto. Creo que el riñón que queda después de la operación se agranda para poder cumplir las funciones de los dos riñones. No sé si es así. Sí, así es. Exactamente, así es. Así es. Esa experiencia que tuvo, ¿afianzó más la relación que tenían entre ustedes? Bueno, la relación nuestra ha sido siempre una relación muy... Voy a aclarar antes esto. No es que uno dice tuve una relación muy, muy buena. Eso no quiere decir que no hayamos pasado por etapas difíciles. Claro, es normal. A veces de turbulencia. A veces en agua agitada. Pero creo que es parte de la vida, ¿no? Todo se va superando, porque aparte de esas cosas que son propias del ser humano, hemos tenido siempre una relación muy, muy, muy hermosa, hemos tenido una familia muy linda, tenemos, mejor dicho, una familia muy linda.
obviamente que esta situación nos unió más todavía, ¿no? Claro. Y Eduardo, ¿qué podría usted decir de toda esta experiencia para otras personas que están en una situación que necesitan un órgano, ya sea para recibir o para dar? Bueno, yo creo que esto que a mí me dijo esta chica, si ella por vos hubiera hecho lo mismo, si yo no hubiera hecho lo mismo por ella, eso me motivó mucho. Uno por ahí no quiere aceptar a lo mejor por, qué sé yo, un poco de soberbia, no sé, hay cosas que se mezclan. Porque a mí me habían dicho que no iba a pasar nada, que ella se sentía exactamente igual, que no iba a haber... Pero uno siempre piensa, y bueno, le estoy sacando algo, le estoy quitando algo, no, nada que ver, porque si yo me pongo en la posición del otro, yo no sentiría que me están quitando, ni que yo sentiría como que tiene que ser así. Porque en realidad los seres humanos es un dicho muy común, pero para mí tiene mucha trascendencia, que uno es el otro. Y es así realmente. Los seres humanos nos podemos diferenciar por características exteriores, pero esencialmente somos lo mismo. Sí. Somos exactamente lo mismo. Nos pasa lo mismo. Y tenemos todas las mismas posibilidades. Solo que uno decide qué camino van a tomar. Siempre está con la alternativa de elegir y decidir. Y bueno, sí, no tomarlo ni como una cosa del otro mundo, es natural, es normal, la ciencia ha permitido que eso se haga y no lo podemos despreciar. Y tener la humildad de decir, sí. Lo acepto, ¿por qué no? Y recibieron, por supuesto, el apoyo de toda la familia en este trance, ¿verdad? De los hijos, sobre todo. Sí, claro, sí. La dieta suya, Eduardo, la dieta suya ha tenido que modificarse, por ejemplo, la sal, el azúcar, los productos grasos. ¿Cómo es? ¿Es lo mismo que antes? ¿Puede comer sal igual que antes? No, la sal no. La sal tampoco es que no pueda comer absolutamente nada con sal. Tengo un permitido cuando salgo a cenar afuera, bueno, como lo que me den. A pesar de que puedo pedir la comida sin sal, pero como, qué sé yo, bueno, por ahí es muy placentero comer con un poquito de sal. Sí, claro. Uno se permite esas excentricidades, ¿no? ¿Y con el azúcar? El azúcar sí, porque el azúcar, uno de los medicamentos que tomo, que lo tengo que tomar de por vida, sube un poco la glucosa naturalmente. Ah. Yo tengo una diabetes medicamentosa. Nunca tuve diabetes, pero este medicamento, entonces tengo que limitarme con el azúcar. Tampoco es que no puedo comer nunca azúcar. Claro. Sí, si en un cumpleaños como una torta. Yo le confieso que a la dieta mucha adicción no tengo a la dieta. Así que me doy mi permitido bastante más seguido. Bien. Pero en general sí, comer sano, comer como uno debería comer en realidad, ¿no? Hay un dicho que dice, uno tiene que comer bien para que en el futuro, creo que es algo más o menos así, para que en el futuro el medicamento no sea la comida de uno. Uno tiene que comer para que en el futuro no tenga que el alimento sea la comida de uno. Claro. Y bueno, yo tomo 18 pastillas por día, así que es prácticamente un alimento. Y por no haber comido desde chico sano, yo no. En ese sentido, nunca pude hacer una dieta
normal. Yo veo a mi hija, por ejemplo, les he enseñado a los hijos a comer sin sal desde que nacieron, entonces ellos no saben lo que es no les gusta comer con sal. Ah, se acostumbran. Porque no la extrañan, porque nunca le descubrieron el gusto, porque ella no come sal. Claro. Entonces, ella es vegetariana y tiene dos hijas vegetarianas y bueno, tiene un hijo y el marido que comen toda la carne que no comen las otras hijas, pero naturalmente ella, incorporó eso en su método de vida. Claro. Comer sano, comer mucha verdura, las frutas de la estación, la verdura que sea más bien orgánica, sin sal, y bueno, sin harinas, ella come todo con cosas de arroz, de centeno, de cebada, no sé cómo es la historia, pero muy, muy sano, muy, muy sano. Claro. Bueno, Eduardo, hemos llegado creo que al final, por lo menos, de esta entrevista, de la de hoy. Queda invitado para alguna otra más adelante, porque hay muchos otros temas que nos gustaría desarrollar. Ha sido para mí una historia hermosa, asombrosa, y que abre un panorama muy grande para que todos nos pongamos en conciencia que tanto podríamos ser donantes, vivos o no vivos, como receptores. No, y además una gran esperanza para los que están pasando por ese trance, ¿no es cierto? Y tienen miedo, ¿no? Lo que usted nos cuenta ayuda muchísimo. Así que, bueno, un poco la idea de contarles esta historia es justamente para eso, ¿no? Para que si alguien está, no dude, no tenga miedo y hay que ponerle el pecho, ¿lo viste? Bueno, era Eduardo Oña, miembro de CAF, de Capital Córdoba Capital, jubilado y trabajador de diseño gráfico, habíamos dicho. Comunicación virtual. Comunicación visual. Y aparte, alguien que recibió un órgano como un riñón y que ahora anda perfectamente. Un abrazo entonces, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Que tenga un feliz año nuevo. I miss, but don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning.
Quizás muchos conocen este tema. Se llama From the Beginning, desde el comienzo. Y es de la banda, la popular banda que existió en Inglaterra, ELP, Emerson, Lake and Palmer. Fue una banda británica de rock progresivo que se formó en Londres en 1970 y alcanzó gran popularidad en esa década de 1970, vendiendo millones y millones de discos y realizando multitudinarios conciertos. Los tres integrantes de la banda eran grandes músicos y grandes intérpretes. Se dice, por ejemplo, que Keith Emerson es posiblemente el más grande tecladista que tuvo el rock, por su destreza, por su facilidad en la improvisación, por su gran capacidad también en la composición. También el bajista Greg Lake y el baterista Carl Palmer, ambos, los tres y ellos dos también, con muchas capacidades increíbles en la música. Esta banda tuvo, sin embargo, un triste final. El 11 de marzo de 2016, Keith Emerson se suicidó con un disparo en la cabeza por distintas depresiones y momentos álgidos que estaba pasando. Y 9 meses después, el 7 de diciembre de 2016 también, Greg Lake falleció a causa del cáncer. Y así se puso fin a la historia de esta banda. Escuchamos de Emerson, Lake and Palmer, From the Beginning, uno de los éxitos más conocidos de la banda. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y para hoy hemos elegido una biografía, digamos, un personaje que también nos ha impactado mucho. Quizás usted también lo conoce, Angela Merkel. Es canciller, o era canciller, en Alemania. En realidad su nombre no era Angela Merkel, sino que su verdadero nombre era Angela Dorothea Kastner. Nació en Hamburgo, en ese entonces Alemania Occidental, 17 de julio de 1954. Y tuvo una formación científica, digamos, porque es física, tuvo un doctorado de física y después se dedicó a la política alemana. Y desempeñó sus funciones de canciller de su país desde 2005, por varios años. Bueno, Angela Merkel es el tema de hoy. Una cosa que me gustaría destacar es que junto a la Thatcher fue la segunda mujer que estuvo al frente de un gobierno. Y por sobre todas las cosas, fíjense que ella después se separa de su esposo original, cuyo apellido era Merkel, y se casa de nuevo con otro científico. Sí.
pero sigue conservando el nombre de su primer marido. Y nosotros estamos hablando, y el artículo la reconoce a ella como Angela Merkel. En todo el mundo se conoce. En todo el a ella mundo. como Entonces está mostrando una relación muy particular que se rompió por alguna razón quizá circunstancial, pero ella se siguió identificando con ese apellido. Otra de las cosas que me impactó personalmente de esta señora es que cuando deja su cargo, en el 2020 creo que fue aplaudida por miles de personas cuando ella se despide, cuando ella se va. Todos felices, todos agradecidos, y independientemente del partido político que ella tenía, todo lo demás. Esa fue una alta dignataria, una verdadera jefa de Estado, que hizo mucho bien a su país y, diríamos, con mucha humildad. Humildad no solo en lo moral, que no es una persona que se atropella a los demás, sino que materialmente hablando, ella contaba, por ejemplo, que lavaba la ropa, ella no tenía alguien, no pagaba a una señora que le lavara la ropa o que le hiciera la limpieza. La hacía en las noches con el marido cuando volvía del trabajo. Es decir, todo el día estaba ocupada con la tarea del Estado, ¿no es cierto? Y volvía a casa como una ama de casa más, para hacer la comida, para lavar la ropa, para limpiar. Y eso es genial. Yo creo que otra periodista por ahí le dice, pero usted aparece casi siempre con el mismo vestido. Y sí, dice, si yo no soy una modelo, soy una empleada del Estado. Entonces, yo creo que eso muestra algo muy, muy bueno, muy especial, y que no son solamente las ideas buenas o no tan buenas de tal o cual partido, sino que lo que vale es la persona. Es posible que esa actitud de una persona ya haga que no tiene el interés en sí misma, no tiene el interés en enriquecerse, en ser famosa, en trascender personalmente muchas cosas. Muestra que hay humildad atrás, que hay trabajo. Incluso creo, yo no recuerdo bien la noticia, creo que el sueldo de ella es un sueldo común, de empleado público, pero no es demasiado exagerado. No. Vive con lo justo, con lo que necesita. Y así ha enseñado, con esa actitud, ha enseñado a sus colaboradores, tanto de su partido como también de los demás. Además, en el 2017 lidera, junto con el gobierno francés, el proceso de refundación de la Unión Europea, que tras la crisis de la pandemia de enfermedad por el coronavirus en 2020, ha dado impulso a una serie de cambios de considerable magnitud en el bloque comunitario. Merkel ha presidido también el G8, fue presidenta del Consejo Europeo, y esto es a lo que yo me refería al principio, y dije en realidad mandataria, en la segunda mujer como mandataria, sino que fue la segunda mujer en la historia en desempeñar ambos cargos. Es decir, presidenta del Consejo Europeo y además el puesto que ocupaba hasta ese momento. Solo precedida en dicho mérito por la ex primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Ella ha favorecido una tendencia de la prensa europea que ha comparado a ambas líderes de derecha que comparten una formación científica. También recuerdo un video que vimos hace poco, donde ella es muy franca con la situación del COVID. Recuerdo que en la noticia aparece ella diciendo con honestidad, con transparencia, de qué se trata el COVID. Hace una explicación exhaustiva a los niños, a los menores y adolescentes, para que sepan cuál es la situación real. No va con vueltas y eso da mucha confianza.
quizás por eso ha ganado tanta popularidad. Recuerdo que decían las noticias que en 2005, cuando ella empieza a ejercer las funciones de canciller de su país, es elegida casi igual, gana por muy poquitos puntos a su contrincante, o sea, está casi en cero. Pero de allí va ganando popularidad hasta que a final de su mandato es más del 75% el apoyo que tiene en el país. Eso significa mucho. En 1994, Angela Merkel fue nombrada ministra de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear. La carrera política de Merkel fue tutelada por el entonces canciller Kohl, que la llamaba en alemán Mein Mädchen, que en español es mi chica, mi chica. Tras las elecciones federales de Alemania en 1998, un gobierno de coalición dirigido por Gerhard Schröder reemplazó al gobierno de Kohl el 27 de octubre de 1998. Posteriormente, como resultado de un escándalo de financiación ilegal de su partido, que comprometía a varios de sus líderes, entre ellos el propio Kohl y el entonces presidente del partido Wolfgang Schäuble, Merkel ganó fuerza. Criticó a su antiguo mentor, Kohl, y pidió una renovación de la CDU, que debería comenzar por prescindir del ex canciller. De modo que Schäuble fue destituido y Merkel le reemplazó al frente de la CDU. Hacemos una pequeña pausa, después continuamos hablando de Angela Merkel. Los invitamos a escuchar un poco de música, alemana en este caso. Die
para hacer honor a la música alemana, música popular alemana, hemos elegido un tema de la banda Faun. Significa fauno, es personaje mitológico. Y esta banda ha compuesto este tema que se llama Federkleid, vestido de plumas, que tiene unas características muy propias de la banda. Esta banda, Faun, fundada en el año 2002 en Múnich, tiene un estilo musical que se puede definir como folk rock medieval o folk pagano germánico. Algunos de sus temas pertenecen a la tradición de música antigua religiosa y otros de distintos elementos que parten de las culturas autóctonas de los pueblos. La originalidad de su estilo musical recae también en el uso de instrumentos antiguos y en el canto. Las canciones son escritas en una gran variedad de idiomas, incluyendo el alemán, el latín, la lengua galaico-portuguesa y también lenguas escandinavas. Y en cuanto a los instrumentos, incluyen el arpa celta, el arpa sueca, uno que se denomina la sanfonia, la gaita, la cítara, flautas, entre muchos otros instrumentos. Entonces hemos escuchado la composición que se llama Federkleid, vestido de plumas, de la banda alemana Faun. Bueno, después de escuchar tan bella música, continuamos el programa Caminemos Juntos por Radio Flash 107.7. Y estábamos hablando de Angela Merkel, una mujer destacada. Y algo que se destaca en ella es lo que vamos a contar. Durante el Congreso de 2007, la comisión, a ver cómo se dice, la Unión Democrática Cristiana ella se autodefine como cristiana y de centro, pero sin embargo ella era hija de un pastor que me parece que era protestante. Sin embargo, defendió los valores cristianos, el respeto a la vida, no al aborto en periodos avanzados de embarazo, no a la clonación, no a la eutanasia, la familia como fundamento de la sociedad, una integración de los extranjeros que hace énfasis en que estos respeten y se adapten a la cultura alemana. También se opone al salario mínimo y a renunciar o retrasar las jubilaciones hasta los 67 años. Varios de estos puntos están en contradicción con sus socios de gobierno de su coalición. Hay un asunto que también me llamó la atención, porque cuando nosotros hablamos de la premio Nobel Nadia Murad, ella estaba perseguida y termina en Alemania. Yo pensaba, ¿por qué en Alemania? Por supuesto, después de una larga travesía y bueno, de toda una historia muy dolorosa, resulta que, entre otras cosas, esta señora Angela Merkel fue criticada en Europa, muy criticada, porque ella abrió las puertas para todos los perseguidos de distintas extracciones. Medio Oriente. De Medio Oriente, de donde fuera, que necesitaran ayuda. Y ella decía que era una cuestión humanitaria. Y a pesar de toda esa digamos, entre otras cosas, gana también mucha popularidad por estado, no sé cómo llamarlo, de justicia, de participación, de comprensión de las necesidades humanas. Sí, yo sé que muchas personas en las situaciones políticas se ven presionadas, a veces social o políticamente o religiosamente, para admitir esos refugiados. Después de esa acción que hizo Angela Merkel, creo que
cambió su política más adelante, porque también juegan distintos valores. Tiene que cuidar los puestos de trabajo de los habitantes de su país, tiene que preservar cierta situación social. Entonces, quizás no sea solamente por las ideas de ellas o por la presión que haya en los ambientes políticos y sociales cuando tiene que decidir algunas cosas. Ese es un juego que yo pienso que debe haber en muchos dirigentes, tanto juegan sus ideas personales como las que empiezan a jugar fuera de uno. Lo interesante es que ella no tuvo ningún apoyo para hacer esto. Es decir, se ganó la contra de muchos, entonces estaba sola. Ahí estaba sola. Después, bueno, la situación quizás cambió, no sé, pero en ese momento salvó mucha gente. Así es, sí. Hay un aspecto que también merece destacar, que es en el segundo mandato de Merkel. A mediados de eso coincide más o menos con el año 2013, que es el marco de las revelaciones sobre la vigilancia masiva. Se descubrió que el teléfono móvil de Merkel había sido espiado durante años por la inteligencia estadounidense. Más tarde se conoció que Estados Unidos, desde su céntrica embajada en Berlín, sede del gobierno y el parlamento, era el que realmente capitaneaba todo esto. Ante esto, Merkel comparó a la NASA estadounidense con la Stasi en respuesta a Susan Rice, consejera de Seguridad Nacional. ¿Cómo termina la historia? Esta promete que los Estados Unidos abandonará esta práctica con ella y con el gobierno alemán, aunque declaró que no firmaría ningún acuerdo de no espionaje entre ambos países. Un no espionaje pero de otra manera. Claro, ¿no? Sin firmas, sin firmar nada. Hay algo que también podemos destacar. Fíjense que otras mandatarias usaban los medios de comunicación como un medio de comunicación masiva casi a diario. Ella, durante 14 años en el gobierno, nunca habló por radio al pueblo, excepto los días de Nochebuena y de Navidad, o de Navidad. Sin embargo, con la explosión del coronavirus, se dirige al pueblo para destacar los peligros que esto significa y pedir la alianza de ellos en el respeto por los protocolos que establezca el gobierno en ese momento. Bueno, muy bien, esto fue también un pantallazo de un personaje que queríamos compartir con ustedes para que esos valores también puedan influir, puedan motivarnos, puedan movernos a seguir adelante. Hasta aquí llegamos. Si bien siempre hay, digamos, es muy difícil que sobre todo un mandatario de ese nivel no tenga sus detractores o la gente que está simplemente en contra. No es solamente a veces la oposición de un partido político, que como corresponde en una democracia, sino gente que a veces no está de acuerdo, no comparte, no la apoya. Yo creo que es un punto muy difícil porque, entre otras cosas, lo que a mí me llega de ella es esa integridad moral, más allá de las circunstancias que tuvo que atravesar, muchas de ellas muy difíciles y muchas de ellas únicas en la historia. Entonces, quiere decir que si alguien puede, es posible. Angela Merkel es una física y política alemana. A mí me llama la atención esta conjugación de actividades, porque la física es una ciencia que disciplina la mente, en la que para poder desenvolverse, estudiar
y avanzar hace falta conocimientos de matemáticas superiores, hacen falta conocimientos de química, hacen falta conocimientos inclusive de astronomía. Angela Merkel indudablemente ha estudiado en algún lugar de gran categoría, como pasa en Alemania, que es un país que siempre se caracterizó por el alto nivel de sus estudios académicos. Pero quería mencionar este hecho porque no es común que esté asociado conocimientos científicos con la política. Y esta asociación, sin pretender que se convierta en una ley, podría servir de modelo a muchos partidos políticos a la hora de elegir a sus candidatos para cargos importantes. Y hay otra cosa que merece destacar y que es difícil que se den dentro de la política. Ella fue criticada, como se dijo anteriormente, por la entrada de los inmigrantes, dejar la entrada de los inmigrantes en Alemania. Entonces los ultraconservadores se opusieron a ella, es decir, y la bombardearon con todas sus armas. Pero debido a que a partir de ahí las medidas que ella fue tomando a nivel de gobierno hicieron que vuelvan a reconocer el nivel que tenía y aceptaban las disposiciones de buen grado. Bien. Bueno, esto fue todo por hoy entonces. Vamos a continuar caminando juntos el próximo domingo. Quedan invitados a compartir con nosotros esos momentos de la vida espiritual, de la vida social y de, todo aquello que nos enseña a seguir desenvolviéndonos en la vida espiritual. Muchas gracias.